Bueno, vamos a hablar ahora sobre las técnicas de muestreo. Cuando comenzamos con la materia y en cada una de las clases, de las pocas clases que tuvimos hasta ahora, hablamos sobre la necesidad de trabajar con una muestra, ¿sí? Cuando hay poblaciones infinitas o poblaciones muy, muy grandes, o cuando yo hago un análisis que destruye a los elementos de la población, ¿sí? Es fundamental contar con técnicas de muestreo, ¿sí? Acá les pongo un ejemplo que dice así: supongamos que como director de personal de un gran banco, usted necesita escribir un informe que describa a los empleados que han dejado voluntariamente la compañía los 10 últimos años, ¿sí? Fíjense que acá, si hay mucho movimiento en ese banco, sería muy difícil localizar a estas personas que se han ido en los últimos 10 años. Probablemente pueda tener un listado, ¿sí? Pero ¿cómo las localizo para sacar la información, la que necesite para describir, ¿sí? Sería complicado, ¿sí? Entonces sería mejor tomar una muestra representativa, ¿sí? Y entrevistar a esa muestra con el fin después de generalizar, si se puede, a todo el grupo con las metodologías de inferencia estadística que, bueno, aún no hemos visto. Y acá la clave está en que debo localizar una muestra representativa. Entonces yo tengo que armar una muestra, ¿sí? Yo tengo que seleccionar una técnica que me permita que la muestra sea representativa de la población. Es decir, que tenga las características, ¿sí? En menor escala porque es más pequeña, pero que tenga las características de esa población de cuál fue extraída, ¿sí? El primer día también de clase hablamos que en general nosotros queríamos estudiar una característica de la población y obviamente la estudiábamos en la muestra, ¿sí? Si estudiamos una característica en la población se llama parámetro, y esa misma característica estudiada en una muestra se llama estimador. Por ejemplo, la media de la poblacional es un parámetro y se simboliza con la letra mu, la letra griega mu, ¿sí? Y evidentemente también es la sumatoria de todos los valores de la variable dividido un n, que es un n mayúscula porque está dividido por el tamaño de la población. Su correspondiente estimador es la media de la muestra, el X raya, que también vimos, ¿sí? Y que ya dijimos que era la suma de todos los valores de la variable en la muestra sobre n, que es el tamaño de la muestra, ¿sí? También tenemos la varianza en la población y la varianza muestral, que es el estimador, ¿sí? Que fíjense que tienen más o menos la misma forma, solo que la varianza está representada por la letra sigma al cuadrado, ¿sí? Y se calcula con la sumatoria de la diferencia entre los valores de la variable menos mu, menos la media poblacional al cuadrado, sobre el tamaño de la población. Y la muestral, que ayer estuvimos hablando un poquito, pero no hablamos de símbolos, se la identifica con la letra S cuadrado, ¿sí? Y es la sumatoria de x menos las x media, porque estoy en la muestra, al cuadrado sobre n menos 1, ¿sí? Yo les pongo acá las fórmulas, pero insisto que no van a usar las fórmulas porque en realidad todos estos cálculos se hacen a través del software. Y luego el desvío estándar de la población, que es sigma, la raíz cuadrada del anterior, ¿sí? Y el desvío estándar de la muestra, que se va a llamar S, que es la raíz cuadrada del anterior, ¿sí? Entonces ya tenemos, antes era genérico decirlo que un parámetro es una característica de la población y un estimador una característica de la muestra, pero ahora tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De parámetros y de estimadores. Bien. Vamos a ver los dos grandes tipos de muestreo que existen para seleccionar muestras. Uno es el muestreo no probabilístico, donde no todos los miembros de la población tienen la oportunidad de ser parte de la muestra, ¿sí? Este tipo de muestreo no es un producto de un proceso de selección aleatoria, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más, ¿sí? Lo importante es que no todos los miembros los elementos de la población tienen la oportunidad de pertenecer a la muestra o de participar en el estudio.
Por el otro lado tenemos el muestreo aleatorio o probabilístico, ¿sí? Donde todos los elementos de la población tienen la misma oportunidad de ser escogidos para estar en la muestra. Eso no quiere decir que todos vayan a ser escogidos, pero todos tienen la misma oportunidad. Y esta sí, perdón, es un producto de un proceso de selección aleatoria. Vamos a ver qué es seleccionar aleatoriamente, ¿sí? En palabras simples es cuando yo selecciono algo aleatoriamente cuando no le pongo ninguna intención, ¿sí? Eso es aleatorio. Después vamos a ver cómo se pueden hacer. Y acá hay unos ejemplos de muestras, cómo sería una muestra no probabilística, que es la primera de los que vimos recién. Y, por ejemplo, dice, una universidad quiere estudiar la opinión de sus alumnos sobre una posible mejora en el horario de atención en el departamento de alumnos. El docente a cargo de este estudio decide utilizar a estudiantes de su materia y les envía la encuesta por mail, ¿sí? ¿Esta por qué no es probabilística? ¿O por qué es no probabilística? ¿Sí? Porque no está al azar. Cuando yo elijo, por ejemplo, a todos ustedes como les voy a consultar a ustedes, total, son todos alumnos de la universidad, ¿sí? Entonces, todos los alumnos que no cursen estadística no tienen ninguna oportunidad de pertenecer a la muestra, porque yo no se las estoy dando, ¿sí? Yo para esto tendría que elegir de una manera que yo le dé a todos los alumnos de la universidad, que es quien va a consultar, ¿sí? La oportunidad de ser parte de la muestra. Que después lo sean o no es otra cosa, ¿sí? Pero todos deberían tener la posibilidad de ser elegidos. Acá no la tienen, porque yo elijo, porque me queda re cómodo a ustedes que están cursando conmigo, ¿sí? Otro ejemplo, si se quiere estudiar a pacientes que posean una rara enfermedad, no, ¿sí? Por lo tanto, al encontrar un individuo que posea dicha enfermedad, el investigador le pide ayuda a este individuo para encontrar otros con sus mismas características, y así voy armando la muestra, ¿sí? Este es otro tipo de muestreo no probabilístico, donde yo busco un elemento que podría ser parte de la muestra, ¿sí? Y hago que éste me dé información sobre otros. Bien, porque este también es uno de los que no todos tienen la misma posibilidad de estar en el estudio o de pertenecer a la muestra, porque si yo no le estoy dando la oportunidad a todos los que tengan esa rara enfermedad. Yo empiezo con uno, él me dice de algunos, ¿sí? Hay muchos que van a quedar afuera. Bien, entonces, las muestras no probabilísticas pueden llegar a ser muy buenas muestras igual. No las estamos criticando desde el punto de vista de cómo se usan. En investigación, sobre todo para investigación cualitativa, que no es una que por ahí hagamos nosotros, en estudios sociológicos, en ese tipo de estudios, se suele utilizar mucho, ¿sí? Pero en la estadística siempre queremos que la muestra haya sido encontrada o buscada bajo un muestreo probabilístico o aleatorio, ¿sí? Bien. Si yo elijo o decido sacar una muestra probabilística o aleatoria, me estoy asegurando que no sea sesgada. Sesgada es cuando yo la elijo con alguna intención, ¿sí? Yo me aseguro, si utilizo muestras probabilísticas, que no tengan sesgo, que no haya ninguna intención. Y acá también hay un ejemplo. Por ejemplo, dice, el Congreso se encuentra en el debate sobre algunas leyes de control de armas. Se le pide a usted que lleve a cabo una encuesta de opinión. Debido a que los cazadores son los más afectados por las leyes de control de armas, va a una hostería de cazadores para hacer las entrevistas. Después informa que en una encuesta realizada, cerca del 97% de quienes respondieron estaba a favor de derogar todas las leyes de control de armas. ¿Sí? Esta muestra es sesgada, porque si yo quiero hablar sobre control de armas, no solo tengo que buscar a gente que use armas, tengo que buscar a todo tipo de gente que me pueda dar su opinión, ¿sí? Entonces, esta información que yo obtuve, a pesar de que estoy diciendo que es de una muestra y todo, es sesgada porque está obtenida dentro de una muestra no aleatoria, ¿sí? Otro.
Una semana después, el Congreso estudia un proyecto de ley. ¿Debe darse a las mujeres embarazadas trabajadoras una licencia por maternidad de 1 año con salario completo para cuidar a sus bebés? Como este asunto afecta más a las mujeres, esta vez decide ir a los complejos de oficina de la ciudad y entrevistar a las empleadas en edad de tener hijos. De nuevo, informa que un sondeo realizado, alrededor del 93% de quienes respondieron a favor, no, alrededor del 93% respondieron estaba a favor de la licencia por 1 año por maternidad con pago completo, ¿sí? Si bien esto parece como más justo, también acá habría que contemplar otro tipo de muestreo, ¿sí? Que contenga por ahí también a otros empleados, que no sean solo mujeres trabajadoras en edad de tener hijos. ¿Está bien? Bien, estas muestras entonces serían sesgadas, porque yo las busco de manera de obtener una información que justifique, digamos, lo que yo quiero que se estudie y apruebe, ¿sí? Bien. Dentro del muestreo probabilístico, y ahora sí, del muestreo que vamos a usar en la estadística, vamos a ver 4 muestreos, 4 métodos, digamos, para este tipo de muestreo. El muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerado, ¿sí? Bien. El muestreo aleatorio simple es el más sencillo de todos, ¿sí? Y lo que hace es, teniendo una lista de la población, un listado de toda la población, elige en forma aleatoria elementos, ¿sí? Para que forman parte de esa muestra. Cada uno de los elementos que están en esa lista tiene la misma posibilidad de pertenecer a la muestra. ¿Cómo se hace? Yo tengo el listado, por ejemplo, de 1 a 100, ¿sí? O sea, supónganse que son trabajadores de un hospital, ¿sí? Que son 100. Yo los tengo numerados desde el 1 hasta el 100. Lo más sencillo de entender, pero que obviamente no se usa, es poner los numeritos del 1 al 100 adentro de un bolillero, ¿sí? Lo hago dar vuelta, saco 1, me sale el elemento 4, esa persona va a pertenecer a la muestra. Vuelvo a hacer girar el bolillero, saco otro número, me sale el 100, la persona que está en el lugar número 100 va a pertenecer a la muestra, ¿sí? Entonces, cuando yo puse todos los números dentro del bolillero y lo hago girar y después elijo uno, a todas las personas que están en ese listado, los trabajadores del hospital, le estoy dando la misma oportunidad de pertenecer a la muestra, ¿sí? Porque yo voy a sacar aleatoriamente uno, pero están los 100, ¿sí? Obviamente después va a haber 99 porque saqué uno, pero eso es obvio porque ya fue sacado uno, ¿sí? Bien. Esto del bolillero, como les decía recién, es muy gráfico, pero ya no se usa, ¿sí? Tenemos programas que tiran números aleatorios y existen tablas de números aleatorios que son tablitas que tienen muchos de estos números, ¿sí? Son todos números generados aleatoriamente. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Por ejemplo, digo, yo tengo estos numerados del 1 al 100, ¿sí? Entonces, voy a elegir los 3 últimos números en este orden y voy a ir siguiendo. Fíjense, para elegir a las personas que van a formar parte de mi muestra. 735 no tengo a nadie porque está del 1 al 100, 963 tampoco, bueno, sigo recorriendo, ¿sí? Hasta que 025, ¿sí? Ahí sí, ya tengo una persona que es la que está en el lugar 25 que va a formar parte de la muestra. Y así seguiría. Acá tengo otra 0,02, la segunda va a formar parte de la muestra, y así seguiría, porque estas tablas son mucho más grandes, ¿sí? Que esto que puse acá, hasta elegir el tamaño de muestra que yo esté interesado, ¿sí? Lo que tiene el muestreo aleatorio simple, que sí o sí necesita el listado de la población. Si no lo tengo, se hace muy difícil de seleccionar la muestra. El otro muestreo que también es probabilístico se llama muestreo sistemático, ¿sí? Estos muestreos, los elementos se seleccionan de la población
dentro de un intervalo uniforme, ¿sí? Que se mide con respecto al tiempo, al orden o al espacio. Supóngase el ejemplo que está ahí, que dice que si tuviera que entrevistar a cada 20º estudiante de una universidad, escogería un punto de inicio aleatorio entre los primeros 20, ¿sí? Y luego, por ejemplo, el 4. Luego, entonces el 4 formaría parte de la muestra. Luego el 24, luego el más 20, 44, y así sucesivamente. Es decir, haría un rango, en este caso un intervalo, respecto al orden, ¿sí? Porque los ordené. Estos muestreos son muy útiles, por ejemplo, cuando yo quiero, se quiere hacer un estudio en un supermercado, consultando sobre un nuevo producto que salió, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago si yo me paro en el supermercado y tengo que entrevistar a la gente? ¿Cómo hago para que sea aleatorio? Entonces yo digo, bueno, en la primera hora voy a elijo aleatoriamente un número, me da 7. Voy a elegir a la persona séptima que ingrese, ¿sí? A partir de ahí voy a elegir en la otra hora también a la séptima y así sucesivamente, ¿sí? Como el número 7 lo elegí aleatoriamente, va a ser una muestra aleatoria, porque yo no estoy poniendo ninguna intención. Cada hora la séptima persona la entrevisto, por ejemplo, ¿sí? Este muestreo puede llegar a tener un error, pues, cuando se puede presentar algún tipo de periodicidad. Es decir, no voy a tener una muestra representativa en ese caso. ¿Y cuándo sería? Por ejemplo, cuando tengo producción continua, ¿sí? Supóngase que yo estoy haciendo una producción de llenado de botellitas de agua, ¿sí? Entonces, hago lo mismo. Digo, bueno, en la primera media hora, elijo aleatoriamente un número, me da 10, voy a elegir la décima, ¿sí? Bueno, luego en la segunda media hora la décima y así. Si justo la máquina que llena en la décima, ¿sí? Tiene un problema de llenado y pone menos, ¿sí? Mi muestra va a decir que todo el llenado de botellas contiene menos agua de la que debería contener, ¿sí? Lo que sucede no es eso, sino que tiene esta periodicidad que puede llevar a introducir un error, ¿sí? Pero bueno, es un buen muestreo en muchos casos, ¿sí? Este muestreo, como dice acá, puede requerir menos tiempo de armado, ¿sí? Y entonces tiene como resultado un menor costo que el anterior. Y armado de esta manera, porque hay otra forma que nosotros no la vamos a ver, pero armado de esta forma no necesito del listado que sí necesitaba en el muestreo aleatorio simple. Otro de los métodos de muestreo es el estratificado, que lo que hace a este muestreo es dividir a mi población en grupos, donde dentro de cada grupo los elementos sean homogéneos, ¿sí? Sean parecidos entre sí. Estos grupos se llaman estratos. Fíjense que acá hay un ejemplo, ¿sí? Donde tengo vacas y arma estratos similares, ¿sí? Está armado como para que sea muy visual, ¿sí? Porque no es así. Entonces acá tengo el primer estrato, que todas son las vacas negras de la población, acá las naranjas, acá las azules y las verdes, ¿sí? Tengo 4 estratos armados en esta población, ¿sí? Obviamente, cuando se trata de personas, ¿sí? Se trata de que sean los más símiles posibles, ¿sí? Por ejemplo, por edades, ¿sí? Por grupos de edad. Bueno, entonces, dividimos a la población en estratos, es decir, en grupos homogéneos, y luego, dentro de cada estrato, hago un muestreo aleatorio simple, ¿sí? Entonces me llevo algunas vaquitas de acá, algunas vaquitas de acá, algunas vaquitas de acá, algunas vaquitas de acá. Las que me llevé van a formar parte de la muestra. ¿Cómo me las llevo? ¿Cómo las elijo? Con muestreo aleatorio simple, ¿sí? ¿Cuánto saco de cada grupo? Hay 2 maneras, no vamos a ver nosotros 2 maneras, ¿sí? Una es sacar la misma cantidad, ¿sí? Saco 2 de acá, 2 de acá, 2 de acá, y van a formar, aleatoriamente, obviamente, y van a formar parte de la muestra. La otra podría ser elegir el tamaño proporcional a cada estrato, es decir, si este estrato tiene por ejemplo, el azul, muchas más vacas, yo de acá me voy a llevar más vacas proporcional, ¿sí? Estos 2 que tienen 4 van a llevar cada uno una cantidad proporcional a esos 4, ¿sí? Lo que tiene que tener en cuenta con este muestreo,
que si un elemento, yo cuando armo estos grupos, ¿sí?, diferentes, estos estratos, yo tengo que poder identificar un elemento a qué estrato pertenece, ¿sí? Y no puede pertenecer a dos estratos. Si pertenece a uno, no va a pertenecer a otro. Es decir, tiene que estar armado de tal manera que yo pueda identificar cada elemento a qué estrato pertenece, ¿sí? Bien. Este muestreo tiene un beneficio con respecto al aleatorio simple, es que yo me aseguro que voy a tener características de todos los estratos, ¿sí? Inclusive podría hacer estudios por estrato antes de estudiar a la muestra completa, es decir, caracterizar a cada uno de esos grupos. Bien, el último muestreo es el muestreo por conglomerados. Este muestreo lo que hace también es dividir a la población en grupos, ¿sí? Pero la diferencia está que estos grupos son heterogéneos, es decir, cada grupo que yo divido a mi población es muy parecido a la población, ¿sí? Tiene todas las características de la población, obviamente que más pequeño, ¿sí? Entonces, una vez que yo divido a mi población en estos grupos que son heterogéneos adentro, pero homogéneos entre sí, porque todos tienen las características parecidas a la población, es decir, cada uno de estos grupos es representativo de la población, luego hago un muestreo aleatorio simple de conglomerados. Es decir, por ejemplo, acá tengo 4 grupos, pongo en un bolillero el 1, el 2, el 3, el 4, giro, me da el 3. El grupo todos los elementos que están acá van a pertenecer a la muestra. Vuelvo a girar, me da el grupo 5, creo que dice acá. Todos estos elementos van a pertenecer a la muestra con los del grupo 3, ¿sí? Toda esa va a ser mi muestra. Este tipo de muestreo por conglomerados en general se usa cuando estos conglomerados ya están armados, ¿sí? Naturalmente. No, es muy difícil que yo pueda armar conglomerados. No es lo mismo el muestreo por estratificado. Por ejemplo, yo les decía estratificar por edades, ¿sí? Los niños de 7 a 10, de 10 a 12, o sea, es fácil buscar en una escuela o donde sea, esos grupos de niños que tengan esas características similares. Pero acá yo tengo que buscar de todas las características, ¿sí? Entonces tengo que poner chicos de 10, de 9, de 8, de 15, de 20, ¿cómo lo armo, sí? Entonces, este muestreo por conglomerados se utiliza en general cuando los conglomerados ya están armados. Es el caso cuando yo tengo la población, obviamente, dividida la población de una ciudad dividida por barrios, y uso a los barrios como conglomerados. Todas las familias que están dentro de cada barrio van a formar parte de los conglomerados, ¿sí? Después elegiré aleatoriamente 2 o 3 barrios y toda la familia de esos 2 o 3 barrios van a formar parte de la muestra, ¿sí? Estos son entonces los tipos de muestreo con los que nosotros vamos a reconocer, digamos, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a luego trabajar con inferencia estadística y la base de la inferencia estadística es el muestreo aleatorio simple, ¿sí? Los otros 3, el sistemático, el estratificado y el por conglomerado, intentan aproximarse al aleatorio simple, ¿sí? Pero la base de la inferencia estadística es el muestreo aleatorio simple. ¿Qué significa esto? Que si yo no puedo hacer el muestreo aleatorio simple, no puedo hacer inferencia estadística, no significa eso. Yo puedo usar alguno de estos otros muestreos, ¿sí? Y hacer mi estudio y hacer la inferencia, pero lo tengo que escribir en mi informe, ¿sí? Como no se pudo utilizar un muestreo aleatorio simple, se utilizó tal muestreo, por lo tanto, la inferencia realizada puede tener algún sesgo cometido, ¿sí? O sea, hay que decirlo, hay que avisar. Bien, así terminamos con las técnicas de muestreo.